Ignacio Cabría García, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El fenómeno OVNI es un fenómeno que se nutre principalmente de testimonios, de experiencias que se cuentan, a veces de contacto visual, otras de contacto físico con supuestos tripulantes de naves interestelares. ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI? ¿Hay una explicación terrestre o una explicación extraterrestre? Bueno, no sé si habrá alguna explicación extraterrestre, pero desde luego hay explicaciones terrestres, ¿no? Desde el punto de vista individual de la psicología del observador, el fenómeno OVNI tiene también una explicación o una interpretación desde el punto de vista social y cultural, ¿no? Puesto que hay una creencia generalizada desde hace varias generaciones en que hay mundos habitados, en que nos visitan seres de otros mundos más inteligentes. Entonces todo esto crea el caldo de cultivo como para que el fenómeno exista socialmente. Es decir, que la creencia crea de alguna forma las visiones. ¿Echa de menos las pruebas materiales o se fía de lo que dicen ver determinadas personas en nuestros cielos? En definitiva, ¿le merecen crédito los testigos? Sí, los testigos en su inmensa mayoría son de todo crédito. Creo que los fraudes voluntarios son muy pocos. En casos así, por ejemplo, de fotografías, bromas, cosas así, ¿no? Pero yo diría que en su gran mayoría la gente habla de buena fe cuando dice que ha visto un ovni. Es decir, ha visto algo no identificado y que ha interpretado como una nave extraterrestre, ¿no? Generalmente. Esa visión puede tener múltiples explicaciones, pero la cuestión es que dentro de nuestra cultura tecnológica actual y dentro de nuestro marco conceptual de exploración del universo, eso tiene una explicación para la gente, que es que nos visitan de otros planetas, ¿no? Es decir, que bueno, la gente creo que interpreta de buena fe lo que ha visto y en este sentido, bueno, incluso diría que hasta los propios contactados que dicen que están en contacto por medio de la telepatía o de otros, o directamente que están en contacto con extraterrestres, creo que también hablan de buena fe, hablan desde un punto de vista de una creencia muy fuerte, con un sentido de religiosidad muy potente, en el sentido de que esperan algo, una presencia superior que dé sentido a nuestro estar en el mundo, ¿no? También hablan de buena fe los que cuentan historias aún más increíbles, como por ejemplo la posibilidad de un secuestro alienígena o de ser objeto de algún tipo de experimentación por parte de seres extraterrestres. Sí, las abducciones son para los ufólogos, yo creo que el fenómeno más dudoso en cuanto a materialidad, ¿no? Porque muchos de estos casos no se sostienen desde el punto de vista objetivo. Es decir, muchas abducciones se han producido, por ejemplo, durante el sueño, ¿no? La persona relata que ha sido secuestrada mientras se encontraba durmiendo y tal. Es decir, la línea divisoria entre los contactos, entre el contactismo extraterrestre, aquel de tipo mesiánico y tal, y las abducciones cada vez parece más tenue, ¿no? Muchas veces no se distingue muy bien porque el secuestrado, el abducido, a veces cuenta que ha recibido un mensaje o que se le ha dado una especie de conciencia cósmica, que se ha convertido en ciudadano cósmico, como decía un investigador norteamericano, mientras que por otra parte los contactados son abducidos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, creo que hay los mismos mecanismos psicológicos y culturales están funcionando en los dos casos. Lo que sí es cierto es que la iconografía extraterrestre está presente en todos los aspectos de la cultura popular. Lo tenemos en los anuncios, en el cine, en la conversación entre amigos, ¿no? Sí, el objeto ovni y el extraterrestre se han introducido de tal manera en nuestra cultura popular que, a diferencia de lo que era en los años 50 o 60, que todavía era un objeto de misterio y de terror, ¿no? Eso se veía en las películas de entonces. Resulta que a partir de 1978-80, recordemos de Encuentros en la tercera fase, que aparece el contacto mesiánico con los extraterrestres, y luego E.T., del mismo Spielberg, en el que prácticamente el extraterrestre se convierte en un muñeco de ciencia ficción. Esa
esa banalización, esa aceptación ya de la presencia de las inteligencias alienígenas como algo normal en nuestras vidas, ¿no? Ya no induce terror y por tanto se ha convertido en un objeto de consumo cotidiano, ¿no? Hasta los llaveros ya tienen la imagen del gris, como se le llama ahora, esa imagen de los ojos negros almendrados, ¿no? Que ya se ha convertido en un objeto de consumo. Quizá antes eran verdes, ahora son grises los extraterrestres, un poco ahondando en esta idea, ¿no?, de cómo ha cambiado esta iconografía en los últimos 50 años. Un poco la apariencia de las naves, de los supuestos tripulantes, ha ido modificándose acorde a los tiempos. Sí, esto es lógico, claro, si hasta los mismos coches cambian de línea de una década a otra, ¿no?, porque se introducen nuevas modas y tal, pues claro, los ovnis también evolucionan de acuerdo con las modas del diseño. Y si en los años 50 pues tenían forma de plato con unos remaches y una escalera y unas patas, ¿no?, pues ahora ya son unos objetos tecnológicos más difusos y donde las luces, ¿no?, pues esa evanescencia de las luces lo hace multiforme, ¿no? El mismo extraterrestre, bueno, según la mitología popular era verde, cosa que en realidad no existía en los casos, pero es que la ciencia ficción nos había marcado unos patrones de cómo eran las naves espaciales antes de que aparecieran los ovnis, de que eran circulares en forma de plato y de cómo eran los extraterrestres, ¿no? Y bueno, pues un poco la fantasía popular, la ciencia ficción, la propia ufología va creando patrones culturales por delante incluso de la propia fenomenología, ¿no? ¿Son los extraterrestres un mito contemporáneo? ¿Considera que todo esto es fruto de esa mitología? Los extraterrestres forman parte de un mito muy amplio que nace desde hace siglos, ¿no?, que es dentro de ese concepto de la pluralidad de los mundos habitados. Es decir, cuando a partir de la concepción de Copérnico el hombre deja de ser el centro del universo, la Tierra deja de ser el centro del sistema solar, desde ese momento se empiezan a plantear especulaciones sobre que el hombre no es el centro de la creación, ¿no? Es decir, que existen otros mundos, otros planetas habitados, otros seres más inteligentes en el universo. Los ovnis, por tanto, forman parte de toda esa evolución de la cultura occidental moderna. ¿Qué le ha llevado a usted a interesarse por ese tipo de temática, a indagar un poco en el fenómeno ovni y todas sus múltiples caras? Bueno, me llevó a esto pues el estudiar los ovnis como creyente. Como creo empezábamos mucha gente leyendo un libro de Antonio Rivera a principios de los años 70, con todo el entusiasmo de la esperanza de que existan los extraterrestres y de que algún día haya el contacto. Y bueno, uno va viendo pues que dentro del tema ovni hay muchos aspectos que son muy nuestros, muy de nuestra cultura y no de una cultura extraterrestre, ¿no? Es decir, más o menos el extraterrestre es tal como nosotros nos hemos imaginado que dentro de nuestra conquista, dentro de nuestra cultura de la conquista del mundo y del universo, deben de comportarse otras civilizaciones inteligentes. Es mucho más escéptico entonces ahora que cuando comenzó a interesarse por todo este fenómeno. Soy, claro, escéptico con respecto a que realmente nos estén visitando extraterrestres y sobre todo de que, aunque nos estuvieran visitando, de que tengan nada que ver con esas visiones que se nos cuentan, ¿no? Pero no escéptico en el sentido de negar la existencia. Bueno, no estoy ni a favor ni en contra de eso. Es decir, puede haber otras inteligencias en el universo, puede que hasta nos visiten, ¿no? Pero desde luego lo que nosotros conocemos sobre el fenómeno ovni, esto es un mito popular que tiene una explicación desde el punto de vista de la cultura occidental actual, ¿no? ¿Cree posible que exista documentación secreta sobre el fenómeno ovni? Esto que ha provocado tanto enfrentamiento entre los ufólogos españoles y de otros países, ¿no? La posibilidad de que los gobiernos, las agencias de inteligencia oculten algo, no nos digan toda la verdad sobre el fenómeno. Bueno, siempre eso es dentro de las leyendas
contemporáneas y no contemporáneas, siempre ha existido aquello del poder en la sombra, la ocultación de la verdad, la conspiración. Eso es una constante en mucha gente en todas las épocas, ¿no? Y lógicamente pues eso tiene que existir en el tema OVNI también. Esto por una parte vende, porque es muy periodístico. La conspiración vende más que las explicaciones sencillas, ¿no? Y por otra parte, bueno, tienen un fondo de verdad en que durante varias décadas la información OVNI ha sido secreto o materia reservada en España hasta principios de los 90. Pero luego ha habido aquí, en concreto en nuestro país, ha habido un proceso de clarificación, de sacar a la luz pública todo esto. Y yo pienso que si no han salido cosas, puede haber sido, aunque no conozco muy profundamente esa información, ¿no? Pero puede ser porque haya alguna información sensible desde el punto de vista militar y sobre todo quizás pues porque no esté ordenada en los archivos. Pero vamos, creo que lo que ha salido a la luz pública no ofrece nada que no conocieran los ufólogos y no creo que haya ningún secreto verdaderamente importante. Esta noite aquí en Milenio conversamos co antropólogo e investigador Ignacio Cabria. Falamos do seu libro OVNIs e Ciencias Humanas, un libro de recente aparición da Fundación Anomalía. ¿Hay, Ignacio, una explicación racional, lógica, para la mayor parte de avistamientos? Sí, los ufólogos, que son realmente los que investigan los casos intentando darles una explicación, porque yo me considero más un observador del fenómeno OVNI en nuestra cultura, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología. Los ufólogos que lo investigan a fondo, y cuanto más a fondo lo investigan, más explicaciones racionales encuentran desde el punto de vista de la psicología, de la observación, de la psicología de la percepción. Es decir, que existen mecanismos perceptivos que explican el que algo que no se puede interpretar sea interpretado como una nave extraterrestre de acuerdo con las creencias previas, ¿no? Esto es algo muy generalizado y muy bien conocido por la psicología cognitiva. Es decir, que creo que la mayor parte del fenómeno tiene esa explicación. Muchas veces no existe una explicación simplemente porque no tenemos todos los datos. Pero creo que es satisfactoria una explicación psicosociológica. Todo el proceso de desclasificación que se ha seguido en España en los últimos años, ¿cree que ha aportado algo para ese mejor conocimiento del fenómeno OVNI en España? Ha aportado algo, sobre todo desde el punto de vista sociológico, para conocer un poco cómo se produce el fenómeno OVNI, cómo se utilizan los argumentos también. Este mismo debate que hay al respecto también nos dice algo sobre la sociología del tema, ¿no? Cómo distintos sectores están en pugna por tener un control sobre la verdad, sobre la información. Y no solamente de la información, sino un control de la opinión pública. Es decir, ciertos ufólogos intentan mantener el misterio y a veces la profesión, ¿no?, de informador, pues a través de fomentar el misterio y por lo tanto propugnar una solución pues de tipo misteriosa para el fenómeno, ¿no? Mientras que los ufólogos pues tienen otra perspectiva, menos comercial, más científica, es decir, intentan explicarlo desde un punto de vista convencional. Bueno, creo que es interesante ver desde un punto de vista sociológico como observador este debate, ¿no? Este debate sociológico creo que era además objeto de su anterior libro, ¿no?, donde apuntaba hacia lo que denomina movimiento ufológico español. ¿Cómo es este movimiento? ¿Cómo nace? Y sobre todo, ¿qué influencias, si es que las tiene, recibe? El movimiento sociológico... Ufológico. El movimiento ufológico español en realidad nace en los años 60, aunque hay unos pioneros ya que empiezan, igual que en todos los países, alrededor de 1950, que recopilan con la aparición de los platillos volantes en España en 1950, ya hay gente que empieza a recopilar recortes de periódicos. Incluso se crea dos centros en España dedicados al estudio del tema. Pero como un movimiento social entre los jóvenes universitarios que forman clubs o asociaciones o centros, esto es una cosa de los años 60
y muy relacionado con el crecimiento de la carrera espacial, que crea entre la población esa inquietud por el espacio y por los misterios, por la parapsicología. Es cuando crece todo este tema, ¿no? Recordemos libros como El retorno de los brujos, de Powell Sibergier y otros que crean esa nueva conciencia, una especie de que ellos ven como una revolución cultural, ¿no? Y el movimiento social, bueno, ahora está muy atomizado. Digamos que el fenómeno OVNI está un poco en crisis, le falta quizás renovarse con nuevas fenomenologías, y muy atomizado en cuanto a la investigación. Es decir, el Internet ha convertido la ufología en un mundillo de chateo y de páginas web, ¿no? Esa es la situación actual. Precisamente sobre la investigación quería preguntarle, quizá no se investigan adecuadamente los principales casos de avistamiento. ¿Esto es por falta de medios, por desinterés, por la crisis que dice que vive el fenómeno OVNI ahora mismo? ¿O porque faltan investigadores? No lo sé. Bueno, las modas cambian, quizá después de momentos de euforia por la ilusión de la vida extraterrestre y tal, se pasa a otras fases más tranquilas. Ahora quizás estamos en un momento así en que el fenómeno OVNI ha perdido un poco el misterio, ha perdido atractivo para el público, y entonces los viejos aficionados siguen o bien de una manera más seria, investigándolo muy racionalmente, como la gente de la Fundación Anomalía, por ejemplo, o bien pues o se han pasado a otros temas, o están en un punto como de reflexión de qué es lo que se ha hecho en el pasado, como esperando a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque siempre el tema OVNI de pronto nos sorprende. De pronto en los años 80 aparecían las abducciones, ¿no? que eran una cosa en España totalmente nueva, ¿no? Luego de pronto surge el fenómeno de Roswell, el platillo estrellado, y aquello se convirtió en una locura comercial en los años 90, con la película de la autopsia y todo aquello, o el fraude Majestic 12 relacionado con esto, ¿no? Bueno, pues quizás estamos a espera de que algo relacionado con esto, algo importante pase, ¿no? A veces es un desafío entre la gente que nos interesamos por el tema, por elucubrar. ¿Cuál será el siguiente invento, el siguiente boom, ¿no? del tema OVNI? Porque evidentemente volverá a aparecer renovado con un nuevo fenómeno que atraerá a las masas, ¿no? y a los lectores. En fin, ahí estamos. ¿Tienen los ovnis predilección por algún tipo por algún lugar concreto, por algún tipo de persona concreta, por alguna situación social concreta? Se lo pregunto porque, por ejemplo, durante las guerras dicen que es más probable los avistamientos de objetos extraños. Tiene cierta lógica, ¿no? Y cierto sentido, sobre todo si se ponen en marcha pues nuevas armas. Quizá es el momento propicio para dejarlas ver, no lo sé. Bueno, esas tesis me parecen un poco simplistas, ¿no? Sí, hay ufólogos que han dicho que los ovnis aparecen en épocas de crisis, pero es que hablan desde Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, generalmente los que escriben esta cosa, y entonces lo estudian de acuerdo con las crisis en Norteamérica. Pero resulta que eso no tiene nada que ver con Europa, donde las crisis han sido en otras épocas y los ovnis no. Creo que realmente no es tan simple atribuirlo a algo, y mucho menos pensar ahora que van a aparecer ovnis. Sí, hay muchos objetos no identificados en el cielo, desafortunadamente no son ovnis, ¿no? Y no tiene mucho que ver con esta cuestión, con las crisis, con las guerras o demás, sino más bien cuál es el momento cultural que se está viviendo, ¿no? Porque sí, en Argentina, por ejemplo, por la crisis ha habido como una especie de oleada, una psicosis del chupacabras, ¿no? De esto de no es que hayan visto el chupacabras, es que resulta que han aparecido vacas y caballos muertos en el campo y tal. Esto se asocia siempre popularmente al fenómeno OVNI, ¿no? El que esto suceda en un momento de crisis, bueno, pues puede estar relacionado, pero puede que no. No hay que simplificar las cosas, sino más bien pensar qué es lo que en ese momento, cómo surge una oleada, qué significado tiene esa oleada en ese momento dentro de la cultura local y de los medios de información, cómo se promueve eso desde los medios de comunicación y bueno, en fin, hay muchos factores, ¿no? ¿Puede tener algo que ver con
con el momento cultural también esto? ¿Qué le parece? Bueno, estas leyendas urbanas aparecen en muchos sitios. El año pasado había algo así como una historia de un vampiro que se le veía por ahí, por la ciudad de Nueva Delhi y tal. Hace algunos años más, incluso en la propia ciudad de Hong Kong, que es una ciudad súper poblada, había gente que había visto un animal fantástico, ¿no? Bueno, pues esto es una historia muy clásica, ¿no? Simplemente, pues, depende de cuál es lo que hace disparar este tipo de historias. En el caso de la India, por ejemplo, pues esto coincidía con unos ciertos temores que existen en la mitología popular, ¿no? Tradicional. Entonces, el que de pronto alguien diga que está viendo algo, pues crea una psicosis. Pero, en fin, no tiene mayor importancia ni creo que tenga una explicación tampoco así demasiado simple. Pues ahí está este libro de Ignacio Cabria, OVNIs y Ciencias Humanas, que aporta sobre todo referencias da visión do fenómeno OVNI por parte da socioloxía, da psicoloxía e da antropoloxía. Un segundo traballo despois daquel primeiro libro onde se falaba pois sobre todo de ufólogos crentes e contactados na historia social do fenómeno OVNI en España. Ignacio Cabria, le agradezco mucho su tiempo, el que haya querido estar con nosotros esta noche y también ofrecernos su visión sobre este fenómeno que dura ya más de 50 años. Y no me atrevo a preguntarle por la evolución en el futuro, porque sería un poco hacer cábalas, ¿no?, de cómo va a evolucionar el fenómeno OVNI. ¿Hacia dónde cree usted que pueden encaminarse los pasos o ir los tiros? Sí, es difícil pensarlo o elucubrar ahora sobre esto porque, claro, viendo que en los años 60, por ejemplo, pues unido al descubrimiento de los estados alterados de conciencia y el descubrimiento de la mente y otros temas, pues empezaron a entrar cuestiones como el contacto extraterrestre, el contacto telepático, las abducciones y ese contacto con los ovnis a través de estados alterados, ¿no? Pues quizás en el futuro descubramos algo. No sé si será el interés por la mente, no sabemos qué, pero seguramente allí donde esté la frontera del conocimiento en la próxima década, seguramente ahí es donde se va a situar el fenómeno OVNI, que siempre es como el conocimiento de frontera, lo que está más allá, ¿no? Así que, bueno, pues estaremos atentos a lo que pase. Y hablaremos. Ignacio Cabria, muy amable por atendernos, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.